Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto poder continuar con nuestra clase de ética. Estamos evaluando el utilitarismo del acto. Quisiera, a ver, en el texto tenemos como 9 puntos en los que se aclara, se caracteriza esta posición. Yo creo que no me he referido exactamente a todos ellos. Eh, Quisiera aprovechar esto, estos minutos iniciales de la clase de hoy para complementar algún punto que se me había pasado. Uno de ellos es el hecho de que el principio utilitarista de hacer aquella acción que produzca la mayor cantidad de bien como criterio de la obligación o el deber podría parecer sencilla. Lo que es complicado es la aplicación. Es decir, cuando estamos en una situación particular, concreta, el ver cuál sería la acción que cumple con esa exigencia o con ese criterio utilitarista. Ahora, especialmente cuando el hacer un mal es la única manera de conseguir el mayor bien posible. Entonces, al respecto, quisiera comentar qué es lo que pensaría el utilitarista del acto con respecto a si el fin justifica los medios. A ver, que esta frase nos puede hacer recordar a Maquiavelo. Sabemos que el Maquiavelo fue un pensador, y bueno, y no solamente un pensador, sino que era alguien que trabajaba en el gobierno de Florencia, y al ser acusado de intentar o de colaborar en una conspiración, fue expulsado de la ciudad, ¿sí? Exiliado. Vivía cerca, algo así como unos 10 kilómetros lejos de Florencia, pero bueno, eso por una parte fue un castigo, pero por otra parte fue esa la ocasión gracias a la cual se puso a escribir El Príncipe, y en el cual Maquiavelo nos cuenta qué es lo que podría hacer un gobernante para mantener su estado, y eso en el sentido doble de conseguir honor, fama, y por otra parte también el poder estatal, ¿sí? El poder del gobierno. Y frente a esos objetivos, tanto individual como colectivo, como fin último de la vida política,
podría hacerse cosas que, según los antiguos, por ejemplo, griegos y romanos, y sobre todo romanos, por ejemplo, pensemos en Cicerón o Séneca, el, se podría, según Maquiavelo, hacer casi cualquier cosa. Incluso irnos contra lo que se llama la moral, ¿sí? Y por lo tanto se podría engañar, violar, matar, robar, lo que sea, ¿sí? Bien, a veces, bueno, se ha discutido si es que realmente cuán maquiavélico es Maquiavelo, ¿sí? Eh, bueno, simplemente dejemos de lado Maquiavelo, un autor, por supuesto, que tiene su interés, que podríamos discutir, pero más él pertenece a la filosofía política que a la ética. Ahora, sea o no algo mantenido por Maquiavelo de que el fin justifica los medios, ¿qué es lo que piensa un utilitarista con respecto a ese dicho? ¿Sí? Bueno, primera cosa, el utilitarista podría cuestionar cuál fin, ¿sí? ¿Cuál fin es el que justifica los medios? Yo les he puesto en qué fin estaba pensando Maquiavelo, ¿sí? Entonces, y por supuesto, no, Maquiavelo no hacía una afirmación así de general como está aquí en el pizarrón. Bien, ahora, entonces, ese puede ser un primer punto. No todo fin justifica cualquier medio. Bien, el, a ver, creo que Maquiavelo pone ciertos límites y obviamente también el utilitarista. Ahora, bueno, entonces habría que distinguir lo que es Maquiavelo del maquiavelismo, ¿sí? Con ello no tengo yo ningún interés de salvar o de poner a Maquiavelo como un modelo. El, creo que simplemente me estoy el, limitando a hacer ciertas matizaciones. Maquiavelo no es uno de los autores de mi predilección, pero, y es creo que primera vez que lo menciono, por tratarse de que este adagio se lo asocia con su nombre. Bien, ahora, ¿qué más? El utilitarista del acto puede poner condiciones para poder aceptar esta máxima que está aquí. El, una de ellas es que efectivamente, empleando estos medios malos, se consiga ese ese fin que tiene que ser bueno, podríamos decir intrínsecamente bueno. Y en segundo lugar, que no hay otra manera menos mala de conseguir ese fin bueno.
Bien. Ahí tenemos nosotros dos condicionamientos o dos restricciones que podría ponerse desde el utilitarismo del acto para hacer aceptable el, esta máxima de que el fin justifican los medios. Bueno, ahora quisiera avanzar y pasar a las objeciones. En realidad, el día de ayer ya empecé con ello y mencioné la primera. ¿Sí? A ver, solamente yo les puse el ejemplo de que hay dos personas en un edificio en llamas y que solamente hay una persona, una tercera persona, digamos, que es el hijo de una de las que están atrapadas, y la pregunta, no se puede salvar a ambas, y la pregunta es, ¿a quién salvar? ¿Sí? Entonces, el hijo tiene una obligación de salvar al padre. ¿Sí? La otra persona es un médico, supongamos que es un cirujano que hace operaciones de corazón, o podría ser un neurólogo, puede salvar la vida de muchísimas personas. En cambio, el padre de uno no cumple una función tan benéfica con respecto a la sociedad, ¿sí? Pero el hijo, por las relaciones que tuvo con el padre, entonces tendría que salvarle a él, ¿sí? A su padre. Entonces, quisiera que ustedes me digan cuál es su opinión, ¿sí? A ver, pongamos aquí en primer lugar las obligaciones especiales. Bien, a ver, por favor, brevísimamente, quisiera que ustedes me indiquen eh, con respecto a esta pregunta de si lo que se debe hacer desde el punto de vista ético es salvar al padre, ¿sí? A ver, más bien, pongamos las dos opciones, ¿sí? ¿Ya? Dirán, ¿por qué podríamos pensar en que lo correcto es salvar al padre? Primero, porque nos ha dado la existencia, y eso es algo bueno, por lo cual deberíamos estar agradecidos. No solamente ha traído al mundo, nos ha dado la vida, sino que también nos ha educado, nos ha dado los medios como para luego poder mantenernos a nosotros mismos, nos ha dado educación, ¿sí? Entonces, esos favores que hemos recibido de los padres nos dejan a nosotros en deuda, y por reciprocidad, por agradecimiento, tendríamos que devolverle. Si tenemos una oportunidad de hacer un favor, sería en este, ¿sí? Entonces, hay razones para salvar al padre, razones que tiene el hijo, y esa relación personal
del hijo con el padre no hay con el médico, pero en cambio este médico puede salvar a muchísimas personas, ¿sí? Podríamos estar pensando de que el mínimo podría salvar, por ejemplo, me imagino, para poner una cantidad por lo bajo, a una persona cada semana. Son 50 al año, y si trabaja, digamos, unos 30 años, salvaría unas 1,500 personas en su vida profesional, si no más. Entonces, desde el punto de vista utilitarista, deberíamos salvar al médico. ¿A quién salvarían ustedes? Esa es una pregunta. O, bueno, ¿a quién? La pregunta es, ¿a quién debería salvar el hijo? ¿Sí? Estos dos están en el edificio en llamas, y eso significa que la persona, la tercera persona que puede salvar a uno de ellos es el hijo de la primera. ¿Ustedes aprobarían que el hijo salve a su padre? ¿Quién está de acuerdo con eso? Alce la mano, por favor. A ver, y aquí el programa nos da la cantidad. ¿Nadie? A ver, empiecen a alzar las manos si es que están de acuerdo con eso. Salvar al padre. 3, 4. Rapidito, por favor, para no... 5. Ya, creo que alguien más. Gracias, parece que no. Ya, bajen la mano. Sí. Muchas gracias. Ahora vamos a la segunda opción. A ver, perdón. Tenemos... ¿Quién de ustedes está de acuerdo con que el hijo no salve a su padre, sino al médico? Esa es la opción que toman los utilitaristas. Entonces, ¿quién está de acuerdo con el utilitarismo? Alce la mano, por favor. ¿Es solo 2 personas? ¿Alguien más? Bueno, 2 de 19, eso es un 10%. Gracias. ¿Pueden bajar la mano? A ver, verán, están ustedes 19 estudiantes, y 2, eso es un poquito más del 10%. Pero 10% es muy poco, ¿sí? Bueno, gracias por participar en esta. Pero estamos aquí 7 de 20. Eso significa que indecisos 14. ¿Sí? A ver, estaban 19, perdón. El 2 estudiantes. ¿Sí? La mayoría indecisos. Bueno, espero que esa indecisión les sea pasajera, y al final de revisar las varias propuestas tengan una inclinación hacia una de ellas. Bueno, entonces, el Hospers, en el texto de la conducta humana, hace una discusión con respecto a qué tiempo deberíamos invertir en el cálculo de las consecuencias antes de tomar una decisión. ¿Sí? Ahí hay un problema, podría parecer serio, profundo, pero yo más bien quiero, de las objeciones que están mencionadas en el texto, quisiera recalcar, a ver,
que está con el número 3, y es la de acusarle al utilitarista de oportunista, de ser una persona que no actúa por principios. Bien, esto tiene que ver con uno de los puntos que discutimos en la clase anterior, aquella de que para el utilitarista, toda regla de conducta, regla ética, regla moral, podría tener sus excepciones. Absolutamente cualquier regla. ¿Sí? No hablemos ya de, por ejemplo, el decir la verdad o cumplir una promesa, sino algo mucho más grave como puede ser, por ejemplo, el de no matar. ¿Sí? El utilitarista es consciente de que con cualquiera de esas reglas siempre podría surgir una ocasión en la que se produciría el mayor bien intrínseco rompiendo la regla, incumpliendo esa regla. Y por lo tanto, tendríamos que hacer excepciones con respecto a cualquier mandato eh, o prohibición de la moral convencional. Incluso los casos a los cuales me voy a referir inmediatamente pueden tener que ver con la justicia, ¿sí? Es decir, con aquellas situaciones en las que hay un acusado y el juez tiene que pronunciarse si es que es culpable o inocente, y por lo tanto recibir o no un castigo. Eso tiene que ver con la justicia. Pero obviamente nuestro enfoque, nuestra perspectiva es desde el punto de vista ético. No nos interesa lo que digan las leyes. O ya, para no ser tal vez tan radical, el, puede ser un, un punto de referencia considerar qué es lo que dice el sistema jurídico, pero la ética no siempre tiene que coincidir con el ordenamiento jurídico. Entonces, en realidad estamos pensando que a primera vista son dos sistemas normativos independientes. Puede ser que tengan algún solapamiento, alguna coincidencia, pero ni la ética va a depender del derecho, ni al revés, el derecho va a depender de la ética. Pensemos en tal vez en dos carriles. Dejemos el andarivel del derecho a un lado y más bien desde el punto de vista ético, apliquemos los principios éticos a la actuación del juez. ¿Sí? A ver, bueno, eso ya lo voy a hacer inmediatamente, pero en primer lugar quisiera rescatar esta crítica que está en el texto. ¿Quién es un oportunista? El que en lugar de actuar sujetándose a normas generales, resuelve los dilemas caso por caso, uno por uno, de modo que echa por la borda a cualquier regla, como, como puede ser la de no matar o las que he mencionado antes. El único criterio que
tendría absoluta validez para el utilitarista del acto es que obligatoria es aquella acción que produce la mayor cantidad de bien. Con respecto a ese criterio, nada puede oponérsele, absolutamente nada. Lo que nosotros consideramos normalmente la moral o la ética, eso para el utilitarista del acto tendría que someterse al criterio que maneja él. En realidad, fuera de este criterio de la utilidad, no hay moral, no hay ética para el utilitarista del acto. Lo que constituye la obligación, la prohibición, la licitud o ilicitud, está determinado por el criterio utilitarista. Entonces, si es que alguien pretende oponer a ese criterio utilitarista principios éticos, el utilitarista no puede aceptar eso. Fuera del criterio utilitarista no hay ética, no hay moral, a no ser que sea lo que se llama, lo que se considera convencionalmente moral o ética, pero en sentido estricto, desde el punto de vista ético, lo que define, si quieren ustedes, la ética sería, desde este punto de vista, el criterio de la utilidad. ¿Sí? Estamos obligados a hacer aquella acción que produzca la máxima cantidad de bien. Bueno, ahora, entonces se nos caen el resto de principios. ¿Sí? Cualquier otro principio que no sea el criterio utilitarista tiene excepciones y se nos viene abajo ese sistema de normas convencionales. Entonces, a eso se está llamando el oportunismo. ¿Sí? ¿Se debe cumplir una promesa? El utilitarista del acto dirá, depende, a veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Eso está en función de si actuando de una u otra manera, cumpliendo la promesa o rompiéndola, se consigue la mayor felicidad. ¿Sí? Entonces, es esa consecuencia de el acto particular de cumplir o no una promesa lo que decide cuál es nuestro deber. Pero de antemano no podemos saber. Habría que analizar, hacer el cálculo de la felicidad neta, y si es que somos hedonistas, para ver qué es lo que tenemos que hacer. Antes de hacer ese cálculo, no tenemos una respuesta de cuál es la acción obligatoria, excepto el principio general en abstracto. ¿Sí? Igual, pensemos en no matar. ¿Es eso una ley absoluta? El utilitarista dirá, no. A veces, en ciertas circunstancias, habría que ver una por una, sería legítimo matar. ¿Sí? Quizás, les pongo un ejemplo, saco del texto, tal vez todos ustedes, o la gran mayoría, ¿sí? Tal vez algunos estén todavía indecisos y optan por no pronunciarse. Tal vez en ciertos casos es preferible no tomar una posición antes de cometer un error, ¿sí? Antes que cometer un error. Entonces, puede ser que sea prudente mantener el juicio, suspender el juicio, ¿sí? Para quedarse en el lado de la seguridad, ¿sí? Entonces, comprendo muy bien no tengo nada en contra con esa indecisión, siempre y cuando sea momentánea, ¿sí? Dense un poquito de tiempo como para poder meditar más,
conversar, dialogar y quizás a través de la reflexión, del intercambio de ideas, puedan ustedes adoptar una posición o por lo menos tener una inclinación, una tendencia hacia alguna de las propuestas. Bien, el ejemplo que quería ponerles es el de Hitler. No habría sido conveniente matarlo, por ejemplo, si no estoy mal, creo que en el texto se menciona el año 1942, antes de que, o quizás más antes, antes de que se inicie el holocausto o las invasiones a los países como Polonia, nos hubiéramos ahorrado millones de muertes si no estuviera ese líder a la cabeza. Entonces, habría que considerar si es que hay circunstancias, hay ocasiones en las que es lícito matar a un gobernante. ¿Sí? Ese es un problema general o algo más específico. ¿Es lícito matar a un tirano? ¿Sí? Tal vez muchos de ustedes estén de acuerdo con que sí. Entonces, ¿qué se hace de esa regla inicial que teníamos de no matar? Entonces, hemos visto que, o podríamos estar de acuerdo con que no es una buena regla, entonces hagámosla a un lado. Esa es la actitud que toma el utilitarista del acto, pero en cambio, para los críticos del utilitarismo del acto, esa, esa actitud utilitarista podría verse como una carencia de principios. Una persona que no tiene principios, entonces podría ser incluso tildado de inmoral. Y el, pero ante eso ya he dicho cómo podría responder el utilitarista del acto. Ahora, pasemos a otra serie de dificultades, pero espérense, ya, estaba buscando mi hojita. A ver, verán, podríamos pensar en otra manera de determinar cuáles son nuestras obligaciones desde una posición diferente a la que adopta el utilitarismo del acto. ¿Sí? Nuestro siguiente tema, si no estoy mal, es la ética kantiana. Es una versión del intrinsecismo. Es, si quieren ustedes, de una manera más general, es una posición anticonsecuencialista, aunque a Kant se le ha dirigido la crítica de que su teoría contiene ciertos elementos que podrían verse como consecuencialistas y por lo tanto incurriría Kant en una cierta incoherencia o contradicción. Bueno, no, en este rato no voy a continuar con Kant, solamente les quiero decir que al momento de presentar críticas al utilitarismo del acto, podemos salirnos de esa teoría y desde el exterior, desde otras posiciones, indicar qué dificultades tiene el utilitarismo del acto. He mencionado hasta ahora dos críticas, permítanme añadir otras más.
A ver, pensemos, por ejemplo, en lo que es la justicia. Bien, el- no vamos a discutir qué es la justicia. Solamente les recuerdo que en primer ciclo, en filosofía política, los fundamentos, vimos por lo menos tres respuestas con respecto a este gran problema, sobre todo cuando hablamos de justicia, la que se puede llamar social. A ver, lo que me interesa en este momento es la justicia que a veces recibe el nombre de correctiva o justicia retributiva. Eh, Pensemos en el castigo. ¿Quién se merece un castigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién castigar? ¿A quién se debe castigar? Pero, el, por favor, perdónenme que insista, por más que estemos tratando un asunto que nosotros podríamos pensar que es una cuestión de jueces, abogados, los fiscales, tenemos ahí el sistema de administración de justicia que maneja el Estado. ¿Sí? Y si es que el, el crimen, el delito es grave, podríamos estar pensando en pena de cárcel, privación de libertad. Acerquémonos a toda esta gran temática desde la ética. ¿Sí? Dejemos la opinión del derecho a un lado, con todo respeto. ¿Sí? No porque no sea interesante, sino porque no es nuestra asignatura. ¿Sí? Estamos en filosofía, estamos en ética y miremos este problema desde ese punto de vista. Ahora, imaginémonos, nos podemos reflexionar acerca de muchísimos escenarios, pero si nos preguntamos, ¿de qué depende la justicia? O si quieren, el castigo. Si pensamos que en parte la función de la justicia es eh, distribuir o recompensa o castigo, ¿sí? Entonces, ¿a quién se debería castigar? ¿Por qué? Y tratemos de responder desde la ética. ¿Qué sería lo ético? Eh, si vamos a juzgar la actuación del juez, si es que vamos a aplicar la teoría utilitarista o simplemente una teoría del deber, ¿sí? Al juez. Entonces, ¿qué criterio le aplicaríamos? El del utilitarismo del acto, veamos qué pasa. ¿Sí? Ahora, pensemos en el siguiente caso. ¿Sí? Me estoy recordando que en los años 90, a mediados, seguramente sucedió que murió una persona negra a manos de la policía. No recuerdo los detalles, pero creo que se resistía al arresto. ¿Sí? Creo que, si no estoy mal, era la persona negra era un chofer, le detuvo un policía y creo que el policía tenía la intención de llevarlo preso y la otra persona se resistía. Lo que hizo el policía es sacar el arma y le mató. ¿Sí? Y luego
ese policía es inocente. ¿Sí? Entonces, ese hecho causó grandísima indignación en todos los Estados Unidos y la respuesta de la población negra fue la de asaltar almacenes, quemar o incendiar carros, y eso no solamente en una ciudad, sino en toda la Unión. Una especie de como guerra civil, algo gravísimo. Ahora, ¿cuál era la opinión de la población negra? La de que el sistema de administración de justicia americano es racista. Está a favor de los blancos contra la población negra. En ese contexto viene un juicio, el de que O.J. Simpson mató al amante de su esposa. ¿Sí? Bien. Bueno, digamos, se le acusa de matar al amante de su esposa. Bien, hasta ahí los hechos. Ahora, permítanme ya apartarme un poco de lo que era real y pasemos a el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si es que el juez tiene evidencia fehaciente, es decir, cierta, segura, de que O.J. Simpson es culpable? Por justicia, el juez debería condenar a O.J. Simpson. Eso es lo que exige la justicia. Pero si nosotros fuéramos utilitaristas del acto, a ver, pero otro dato más. Supongamos que la población negra supone que O.J. Simpson es inocente. En esas condiciones, se podría pensar que si es que se le condena a O.J. Simpson, que es lo que no espera la población negra, van a continuar estos actos de vandalismo y eso no contribuye a la paz social, no conviene a nadie. Entonces, si nosotros somos utilitaristas hedonistas, nos preguntaríamos, ¿qué vale más? ¿La felicidad o la justicia? ¿Qué está por encima de qué? Pero aquí se trata de obligación. ¿Cómo debería actuar el juez? Según el utilitarista del acto. Si lo que queremos es volver a la tranquilidad, entonces lo que el juez tiene que hacer es, por más que sea culpable, declararle inocente. Y con eso, aquietar los sentimientos y volver a la tranquilidad social. Esa sería la posición del utilitarista. Pero, en cambio, desde una posición distributivista, retributivista, se pensaría que el castigo es para alguien que ha cometido un delito, independientemente de las consecuencias. La justicia, desde este punto de vista retributivista, tiene que ver con el pasado. ¿Qué hizo la persona antes? Y según eso, se le castiga o no. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos nosotros, o tendríamos un elemento más, que en este caso es la justicia y sobre todo las normas que rigen el castigo para oponernos al utilitarismo del acto. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que aquí terminó la clase. Entonces, un gusto. Que pasen bien. ¿Sí? Hasta luego.